Gloria a Dios, pues damos gracias a nuestro Señor Jesucristo de poder volver a estar con todos ustedes para compartir de la palabra. Y el tema que yo hoy traigo para compartir, yo lo llamé el Valle del Susurro. Amén. Vamos a hacer una oración para que Dios nos guíe, Dios nos lleve en el trazo de esta palabra. Señor Jesucristo, te damos gracias, pedimos la dirección, la guianza para poder trazar esta palabra y que sea de bendición, de provecho para todos aquellos que lo habrán de escuchar. Guíanos, dirígenos y que podamos exponer de la manera correcta y adecuada tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén. Vamos a leer Isaías capítulo 17, versículo 1, esta palabra. Dice así: profecía sobre Damasco. He aquí Damasco dejará de ser ciudad y vendrá a ser un montón de ruinas. Abandonadas están las ciudades de Aroer, serán para los rebaños, para que se echen en ellas, y no habrá quien los espante. Desaparecerá la fortaleza de Efraín y la soberanía de Damasco, y el resto de Aram vendrá a ser como la gloria de los hijos de Israel, declara el Señor de los ejércitos. Acontecerá en aquel día que la gloria de Jacob menguará, y enflaquecerá la gordura de su carne. Será como cuando el segador recoge la mies y su brazo cosecha las espigas, o será como el que recoge espigas en el valle de Refaín. Amén. De hecho, nosotros semanas atrás dimos algunos temas. Creo, si mal no me recuerdo, el primer tema que di lo llamé la ciudad de los vigilantes, y el segundo tema lo llamé tierra de gigantes. Y este vendría a ser la continuación de esos temas que en su momento di. Por ahí nos desviamos, Dios me movió y hablamos de el pacto de los querubes y después la sucesión de los hijos, que pues también podría llamarse los querubes del Hijo. Pero bueno, quiero volver a retomar la línea que en su momento hablamos con respecto de estos temas, porque son cosas bien interesantes. Y bueno, lo que se está leyendo aquí, pues es la famosa profecía sobre Damasco, que bueno, es un tema que hoy en la actualidad es un tema muy actual. De hecho, dentro de las ciudades que se mencionan a nivel mundial dentro de las noticias, pues estamos hablando de la ciudad de Damasco, que es la capital actualmente de lo que es el país Siria, y todo por cuanto el conflicto bélico que ahí se está protagonizando entre Siria, la OTAN, Rusia, ISIS o Daesh. O sea, toda hay una serie de cuestiones ahí, una problemática internacional que meses atrás en su tiempo se habló de una posible detonación o el inicio de una tercera guerra mundial. Al día de hoy pues eso está latente, continúa, no es que eso se haya acabado, sino que pues de alguna manera se ha detenido, pero en su momento pues bueno, yo creo que van a haber muchas cosas de las cuales vamos a tener que hablar. Y bueno, esta profecía pues de alguna manera también ha salido en boga en distintos lugares, noticieros, blogs cristianos, porque hablan precisamente acerca de que esta profecía, Isaías 17:1, donde dice Damasco dejará de ser ciudad y vendrá a ser un montón de ruinas, pues todo el mundo apunta que es el posible cumplimiento de lo que hoy está ocurriendo en Siria, en Damasco, de esta profecía.
Claro que, bueno, yo en su momento pues compartí esto atrás, yo me fui por otro lado. En la siguiente diapositiva pues simplemente vamos a recordar parte de lo que en su momento vimos, porque cuando dice Damasco dejará de ser ciudad y vendrá a ser un montón de ruinas, pues yo le había expuesto a usted con claridad que la palabra ciudad tiene que ver con un puesto de guardia de un vigilante o vigilantes. Entonces, cuando dice la escritura que dejará de ser ciudad, si yo hago la traducción literal conforme la definición de la palabra ciudad, Damasco dejará de ser guardada o protegida por vigilantes. Bueno, ahí viene con detalle los temas, los que quieran escucharlos. Y cuando dice que vendrá a ser un montón de ruinas, la palabra ruina tiene que ver un lugar de caídos y tiene que ver con la palabra Nefilim. Entonces, cuando dice que vendrá a ser un lugar de ruinas, será un lugar de caídos o, entrecomillado, Nefilim. Y bueno, en esta diapositiva habíamos estudiado en su momento, porque en el Monte Hermón, pues precisamente hay un puesto de vigilancia, porque ahí precisamente, según narra el libro de Enoc, bajaron los vigilantes en el Monte Hermón. ¿Y por qué me refiero al Monte Hermón? Porque en el Monte Hermón está a aproximadamente 42 kilómetros de la ciudad de Damasco. Entonces, los vigilantes que se asentaron en el Monte Hermón, pues obviamente pusieron ahí un puesto de vigilancia para vigilar toda el área, y una de las ciudades vigiladas pues es precisamente Damasco, que está ahí a 42 kilómetros. Siguiente diapositiva. En su momento hablamos que en el Monte Hermón pues hay dos accesos representados en Moisés y Elías, el acceso que es al Seol y Elías el acceso que va representado al cielo, y estos dos accesos pues se ven bien ahí desarrollado todo el tema, lo vimos la vez pasada, pero bueno, esto tiene que ver con Zacarías capítulo 4, donde dice que se ve un candelabro con dos olivos a la derecha, izquierda y derecha, y dos ductos de oro. El candelabro es nuestro Señor Jesucristo, los dos olivos son Moisés y Elías, y eso se volvió a reflejar en Mateo capítulo 17, monte de la transfiguración, donde aparece Jesucristo como candelabro y Moisés, Elías como los dos olivos. Entonces Zacarías capítulo 4 se ve cumplido en Mateo capítulo 17. Bueno, es un breve resumen. En la siguiente diapositiva pues habíamos estudiado que poco antes ya de llegar propiamente a lo que es la tierra prometida, en su última etapa el pueblo de Israel atravesó por la zona de Moab, que en su momento estaba dominada tiempo atrás por una raza de gigantes llamados emitas. Siguieron su camino, pasaron frente a Amón, y en tierra de Amón, tiempo atrás, había una raza de gigantes llamada sonsomeos. Siguieron su camino, atravesaron por la tierra de los amorreos, por la tierra de Basán, donde estaba Og, rey de Basán, y esta es una tierra de refaitas, también gigantes. Y pues llegamos hasta la parte de arriba, que es propiamente el Monte Hermón, los alrededores, Damasco, Líbano, etcétera, etcétera. Y bueno, pues si vamos en la misma secuencia, emitas gigantes, sonsomeos gigantes, refaitas gigantes, Nefilim gigantes, la ciudad, la Damasco que dejará de ser ciudad y vendrá a ser un lugar de caídos o Nefilim. Entonces, yo le puedo leer 17:1 Isaías: Damasco dejará de ser guardado o protegido por los vigilantes y vendrá a ser un lugar de caídos o Nefilim. Tan es cierto esto, que en la siguiente diapositiva voy a releer, porque hay un detalle bien interesante y que es lo que me da pie para entrar al tema de hoy. 17:1 dice, profecía sobre Damasco. He aquí Damasco dejará de ser ciudad, vendrá a ser un montón de ruinas, abandonadas están las ciudades de Aroer, serán para los rebaños, para que se echen en ellas y no habrá quien los espante. Desaparecerá la fortaleza de Efraín y la soberanía de Damasco,
y el resto de Aram vendrá a ser como la gloria de los hijos de Israel, declara el Señor de los ejércitos. Acontecerá en aquel día que la gloria de Jacob menguará y enflaquecerá la gordura de su carne. Y aquí es donde está interesante el asunto, porque cuando hoy en día todo el mundo habla de la profecía, de la posible destrucción de Damasco, etcétera, etcétera, a través de, pues obviamente, un ataque nuclear, algunos dicen, pero estamos viendo claramente que esta profecía sobre Damasco involucra al pueblo de Israel, porque dice claramente, versículo 4, acontecerá en aquel día que la gloria de Jacob, Israel, menguará y enflaquecerá la gordura de su carne. Entonces, los eventos, los sucesos que ocurran en Damasco van a tener su reflejo ¿en quién? En Israel. Y también van a tener su reflejo en Efraín, porque dice, desaparecerá la fortaleza de Efraín. Y esto habría que explicarlo, porque actualmente no existe la tribu de Efraín. Esas son de las tribus ya perdidas a través de la historia. Y entonces, ¿cómo entender que en la profecía sobre Damasco dice, desaparecerá la fortaleza de Efraín y acontecerá que la gloria de Jacob menguará y enflaquecerá la gordura de su carne? Bueno, todo esto es posible de explicarlo, pero hablando de los gigantes y todo este tipo de situaciones, al final, el versículo 5 nos habla, vamos a decir que para mí, desde mi punto de vista, es el resumen de lo que habrá de acontecer tanto en Damasco, Aroer, que es precisamente en Aroer donde empieza la tierra de gigantes, en Efraín, en Jacob. Dice el versículo 5, será como cuando el segador recoge la mies y su brazo cosecha las espigas, o será como el que recoge espigas en el valle de Refaín, o valle de los gigantes. Y para mí este versículo es interesante y clave para poder entender más acerca de esta profecía sobre Damasco hacia los últimos tiempos, donde se ve involucrado Efraín, donde se ve involucrado Israel. Dice, será como cuando el segador recoge la mies y su brazo cosecha las espigas. Y uno se pregunta, ¿y qué tendría de complicado, difícil, si estamos hablando de una, entrecomillado, posible destrucción de una ciudad, que ya vimos que no es tanto así? ¿Qué tendrá que ver esto con, dice, como cuando el segador recoge la mies y su brazo cosecha las espigas? ¿O será como el que recoge espigas en el valle de Refaín? Ahora, literalmente, según la palabra, Refaín, el valle de Refaín es el valle de los gigantes, es el valle de los espíritus de los muertos, es el valle de los fantasmas, según la definición de la palabra Refaín o Refaíta. Y obviamente, pues no creo que sea cómodo, no creo que sea sencillo, si lo tomamos tal cual y literal, pues sembrar, cosechar, recoger espigas en medio de un valle de gigantes o espíritus de muertos, fantasmas o cosas raras. Amén. Entonces, vamos a tratar de discernir esto, porque ¿de qué manera se ve involucrado los acontecimientos escatológicos de los últimos tiempos, lo que está ocurriendo hoy en Siria, Israel, Daesh, ISIS, Trump, todo esto? ¿De qué manera? Que por cierto, bueno, aquí todavía tendríamos que hablar mucho, desafortunadamente pues no tenemos mucho tiempo,
Pero por ejemplo, usted sabe que Hetrón es el actual Ciro. Ya ve que Isaías capítulo 45 habla de Ciro, mi pastor, y que a través de Ciro Dios levantó, a través de Ciro, pues la construcción del templo. Pues hoy a Donald Trump, por cuanto él puso la embajada de Estados Unidos en Jerusalén, sacaron una moneda conmemorativa que ya tiene, no sé, varios meses hacia atrás, donde lo equiparan con Ciro. Entonces hay un Ciro actual que se ve reflejado en la figura de Donald Trump. Y obviamente, ¿cuál es la intención detrás de poner la embajada de Estados Unidos en Jerusalén? Pues lo próximo que sigue es la posibilidad de levantar ya el tercer templo. Y bueno, el día que veamos levantando el tercer templo, pues entonces sí, cuidado, porque obviamente ese templo no va a estar gobernado por nuestro Señor Jesucristo, por Dios, sino va a estar gobernado, dirigido por el anticristo. Pero bueno, vamos a explicar versículo 5. ¿Será como cuando el segador recoge la mies y su brazo cosecha las espigas, o será como el que recoge espigas en el valle de Refaín? Siguiente diapositiva. Para poder visualizar cómo está esto, yo le estoy poniendo aquí un mapa o simplemente una foto que saqué de AirGoogle. Hoy la tecnología y las aplicaciones modernas nos permiten esto. Y tracé una línea. Esta línea que va desde la región del monte del templo, es más, el punto lo puse exactamente arriba del domo de la cúpula de la roca, hacia lo que es el valle de Refaín, abajo. Y la distancia de lo que es el monte del templo, en donde posiblemente construyan el tercer templo, al valle de Refaín, que es el que hace alusión en Isaías capítulo 17, versículo 5, pues estamos hablando que son 8 kilómetros. ¿Qué quiere decir? Que el famoso valle de Refaín, el valle de los gigantes, el valle de los muertos, el valle de los espíritus, está pegadito, juntito, ¿a quién? A la ciudad de Jerusalén. Ahí está, es contigo, es más, está dentro de la ciudad, la región de la ciudad de Jerusalén. Y es interesante porque recordando lo que dice la profecía sobre Damasco, dice, enflaquecerá la gordura de la gloria de Jacob, Israel, y será como el que recoge espigas en el valle de Refaín o el valle de los gigantes. Y el valle de Refaín, valle de los gigantes, espíritus muertos, fantasmas, según la traducción, pues está pegadito o dentro de la ciudad de Jerusalén. Amén. Y esto tiene una trascendencia muy, muy, muy especial. Siguiente diapositiva. Para que usted se percate, bueno, yo nomás me hice un pequeño relieve desde lo que es la zona del templo hasta lo que es el valle de Refaín. Que estamos hablando término promedio, unos 8 kilómetros. Usted ve ahí el templo, en lo que es el monte Sión. Más hacia la izquierda pues estaría lo que es el valle del Cedrón, y después sigue el monte de los Olivos. Ya no alcanzó, ya no continúe más la línea. Y hasta la derecha usted ve el valle de Refaín, pero obviamente es una parte baja comparada con el monte del templo. Pero bueno, estamos hablando de que esto está demasiado cerca, está dentro del área de Jerusalén, de Israel. Ahora, para poder entender qué hay en todo esto, vamos a leer segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 17. Porque aquí se nos narran unas cosas bien, bien interesantes. Dice aquí: al oír los filisteos que David había sido ungido rey sobre Israel, todos los filisteos subieron a buscar
a David. Y cuando David se enteró, bajó a la fortaleza. Y los filisteos llegaron y se esparcieron por el valle de Refaín. Amén. Fíjese, se enteran los filisteos que David había sido ungido rey. Noticia que, pues bueno, se ve que no les agradó, no les gustó que David hubiera sido ungido como rey. Y entonces llegaron, pues obviamente para provocar conflicto bélico contra David, contra el pueblo de Israel. ¿Y a dónde llegaron? Dice, y los filisteos llegaron y se esparcieron por el valle de Refaín, el valle de los gigantes, de los fantasmas, de los espíritus de los muertos. Bueno, versículo 19. David consultó al Señor diciendo, ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y el Señor dijo a David, sube, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Amén. Ok. David fue a Baal Perasín, allí los derrotó y dijo, el Señor ha abierto brecha entre mis enemigos delante de mí, como brecha de aguas. Por eso llamó a aquel lugar Baal Perasín. Y ellos abandonaron allí sus ídolos y David y sus hombres se los llevaron. Ok. Y empecemos a notar los detalles. Empecemos a notar. Resulta ser que ungen como rey a David. Noticia que no fue del agrado ni del gusto de los filisteos, que provocó que fueran a buscar pelea, conflicto, ¿contra quién? Contra el pueblo de Israel. Van rumbo a Jerusalén y donde se estacionaron para prepararse para la batalla fue ¿en dónde? En el valle de Refaín. ¿Les gustó? ¿O algo los atraía ahí? Bueno, David consulta al Señor, a Dios, a Jehová. ¿Subiré contra los filisteos? Dios le responde, sube, ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Hasta ahí va todo bien. David fue a Baal Perasín y allí los derrotó. Se cumplió la palabra que Dios dijo a David con respecto de la victoria que habría de dar sobre quién, sobre los filisteos. Pero empiezan a pasar las cosas raras. ¿Por qué? Dice, y allí los derrotó, versículo 20, y dijo, el Señor ha abierto brecha entre mis enemigos delante de mí, como brecha de aguas. Por eso llamó aquel lugar Baal Perasín. ¡Ah, caramba! Oye, pregúntame, ¿por qué David, siendo que Dios le otorga la victoria, Dios, Jehová de los ejércitos, por qué en honor a la victoria nombra aquel lugar con el nombre de qué? Baal Perasín? ¿Sí te das cuenta? Es más, ¿cómo le está diciendo David a Dios? Pues tú eres un ¿qué? Baal. ¿Quién le dio la victoria? Jehová. Y él, ahora sí, en honor a la victoria que le entregó Dios, dice, por eso llamó aquel lugar Baal Perasín. Y yo me pregunto, oye, espérame, te entiendo que lo hubieras llamado
Jehová Perasín. Hubiera sido lo lógico, lo obvio. Pero ¿cómo le llamaste al lugar en honor a la victoria que Dios, Jehová de los ejércitos, te dio? Baal Perasín. Entonces, implícitamente, David, ¿cómo le llamó a Dios? Baal. Amén. Oye, perdóname, pero es que esto está rarísimo. O sea, como que perdió la brújula David. ¿En qué andaría pensando? Que honró a Baal, reconociéndolo en Jehová, un Baal. Y luego viene algo interesante, versículo 21. Y ellos abandonaron allí sus ídolos, los filisteos, y David y sus hombres se los llevaron. ¿Qué? ¿Qué hicieron con los ídolos? Se los llevaron. ¿Y para qué los quieres? Bueno, voy a defender a David. En Crónicas, si no es por ese pasaje de Crónicas, pero en Crónicas dice que los quemaron. En Crónicas dice que los quemaron. Yo cuando dije, no estaban tan mal, porque ya me estaba espantando. Primero, nombra Baal Perasín aquel lugar, diciéndole a Jehová, pues tú eres un Baal. Y después resulta que te llevas a los ídolos. Bueno, está bien. Te disculpo lo de la mala traducción de que David y sus hombres se llevaron a los ídolos. Entonces yo entiendo que se los llevaron pues, para quemarlos. Pero lo que no te disculpo, David, es que a Jehová le digas que es Baal. Y al final tú le estás dando la victoria y la honra ¿a quién? A Baal. Entonces ese era un problema que tenía el pueblo de Israel. Ahora, la pregunta es, ¿dónde ocurrió esto? En el Valle de Refaín. Te vas a dar cuenta por qué hago énfasis. Bueno, siguiente diapositiva. Ve lo que dice Oseas capítulo 2, versículo 16. Sucederá en aquel día, declara el Señor, Jehová, que me llamarás Ishi, mi marido, y no me llamarás más Baali. Baali significa mi Baal, mi maestro, porque la palabra Baal literalmente significa maestro. Ya no me digas Baali. ¿Qué te pasa, pueblo de Israel? Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más serán mencionados por sus nombres. Amén. ¿Sí te das cuenta? Entonces había un grave problema en el pueblo de Israel. ¿Cómo le llamaban a Dios? Baal. Ahora, lo entiendo que Juan Pérez, está bien que le diga Baal, pero David, el ungido, el rey, el conforme al corazón de Dios. Baal me ha dado la victoria y he irrumpido contra mis enemigos. Y este lugar se va a llamar Baal Perasín. Como diría el Chavo del 8, se le chispoteó. Se le fue. No lo pensó. ¿Será? ¿Será? Ahora, espérame. Lo interesante, que los filisteos llegaron a pelear contra el pueblo de Israel. ¿En qué valle? El Valle de Refaín. Te vas a dar cuenta lo que aquí hay. Porque cuando tú te metes al Valle de Refaín, ten cuidado, porque van a empezar a pasar cosas raras. Bueno, no raras. De parte del enemigo te van a empezar a influenciar. Mira, vamos a seguir leyendo. Porque, le da una primera victoria Dios a David con
el pequeñísimo detalle, superfluo, de que pues le dice a Dios Baal. Tú lee por favor todos los versículos en relación a Baal y es abominación delante de Dios, es idolatría, es quemar niños a fuego. O sea, ¿cómo se te ocurre decirle a Dios como Baal? O sea, te puedo dar 20, 30 versículos aquí y no terminamos todo lo que representa Baal. Pero bueno, después de esa primera derrota, segundo libro de Samuel capítulo 5 versículo 22 dice: después los filisteos subieron de nuevo. O sea, los derrotaron y fueron ¿qué? Expulsados. Dice, después los filisteos subieron de nuevo. ¿Y qué dice? Y se esparcieron por el valle de Refaín. O sea, les gustaba ese lugar. Algo tenía ese lugar que les ¿qué? Les atraía. Dice, aquí vamos a ganar. Siendo que ya habían sido ¿qué? Derrotados. David, después de la pequeña equivocación que tuvo, cualquier cosa, no pasa nada, le vuelve a preguntar a Dios. Cuando David consultó al Señor, aquí es Jehová, él dijo, no subas directamente. Fíjate, cambió la estrategia a Dios. Dijo, no, espérame. Ahora ya no te vayas directo. Da un rodeo por detrás de ellos. O sea, no vayas de qué, de frente como hiciste la primera vez. La pregunta es, ¿por qué Dios cambió la táctica? ¿Por qué cambió la estrategia? ¿Por qué cambió la forma? Ya habían sido derrotados, ya habían sido derrotados. Ahora, ¿por qué evitarlos de frente? Dice, no subas directamente, da un rodeo por detrás de ellos y sal a ellos frente a las balsameras. Amén. Entonces, ¿te das cuenta que Dios cambió la estrategia y la táctica? Dice, ya no los enfrentes directamente. Rodéalos. Y uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Será que tiene que ver algo en el pequeño desliz, equivocación que tuvo David al llamar a aquel lugar Baal Perasín en honor a la victoria que Dios le había dado? Pregunto yo. Que en la segunda vez que suben los filisteos a atacar al pueblo de Israel en el valle de Refaín, por alguna situación les atraía ese valle, vuelve a preguntar David y Dios le dice, ya no los enfrentes directamente, ahora rodéalos, vamos a hacer cambio de estrategia. Y yo me pregunto, ¿y qué no era lo mismo? Amén. Hay veces que Dios te evita confrontaciones directas. Dice, ya me di cuenta que todavía no estás en capacidad, ya me di cuenta que todavía no estás en autoridad, ya me di cuenta que todavía no estás en madurez de enfrentarlos ¿qué? Directamente. Vamos a hacer un cambio. Amén. Bueno. No subas directamente, da un rodeo por detrás y sal frente a ellos a las balsameras. Y hoy te voy a enseñar qué son esas balsameras, porque ahí hay otra cosa. Bueno, siguiente diapositiva. Vamos a recordar un poquito, porque todo esto, ¿dónde sucedió? Geográficamente hablando, en el valle de Refaín o el valle de los Refaitas. Ahora, primero, ¿por qué los filisteos querían o tenían predilección para pelear contra el pueblo de Israel en el valle de Refaín, el valle de los gigantes? Porque tenían una predilección especial por ese valle. Vamos a recordar algo. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 4. Entonces, de los ejércitos de los filisteos salió un campeón llamado Goliat. ¿De dónde? De Gat.
cuya altura era de 6 codos y un palmo. Nos dan un dato. El famoso Goliat era de ¿dónde? Gat, o era Geteo. Segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 19. Otra guerra hubo en Gob contra los filisteos, en la cual el Hanán, hijo de Yare Orejim, de Betlehem, hirió a Goliat Geteo. Este no es el Goliat primero, este es otro. Pero también era ¿de qué? De Gat. Algunos autores dicen que este era hermano menor del primer Goliat. Goliat Geteo. El asta de cuya lanza era como de un enjullo de telar. Entonces, ese es otro Goliat, hermano del primero. Versículo 20. Después hubo otra guerra en Gat, donde hubo un hombre de grande altura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 en todos, y también era de los hijos del gigante o del refaíta. Entonces quiere decir que Goliat, Geteo, que el otro hermano, en este caso que no se da un nombre, todos esos gigantes eran ¿qué? Hijos del gigante, o eran descendientes ¿de quién? De los famosos refaítas. Ajá. Pero había un valle especial que era el valle de Refaín. Ahora, la pregunta, ya aquí parece ser que es un poco más fácil poder contestarla. ¿Por qué los filisteos tenían predilección por el valle de Refaín? Porque muchos de sus líderes, pues eran ¿qué? Refaítas, gigantes. Amén. Estaba Goliat, el primero, Goliat Geteo, el hermano. Estaba este hombre con 6 dedos en cada extremidad. Y había otros 2 que ahorita no me acuerdo, que uno se llamaba Sipai, y ahorita no recuerdo, pero eran 5 en total. Por eso en la escritura tú recuerdas que cuando se iba a enfrentar a Goliat, en la narración dice que toma David, ¿cuántas piedras toma? 5 piedras. No es porque David no tuviera confianza en que, híjole, si me chispa la primera, tengo la segunda. Si me falla la segunda, pues está la tercera. Y si me va seguramente en 5 oportunidades le voy a atinar. No, en la mente de David, en el corazón de David, estaba a pelear contra ¿quién? 5 gigantes. Y tú lees en la escritura que hay precisamente, aparte de Goliat, hay otros 4 más. En total 5 gigantes. Entonces David tenía en mente ¿qué? Piedra por gigante, que eran refaítas. Amén. Entonces, ¿por qué los filisteos querían pelear contra Israel en el valle de los gigantes? Pues este es el valle de mis aliados, este es el valle de mis líderes, este es el valle de a los que yo venero, a los que yo reconozco, bajo los cuales yo estoy bajo su unción o su influencia o su poder, o etcétera, etcétera. Mejor peleo en mis terrenos, mejor peleo con los míos, mejor peleo donde yo mejor me desenvuelvo. Amén. ¿Sí te das cuenta? Ahora, estos refaítas, hay algunos que son espíritus o fantasmas y hay otros que son seres de carne y hueso, según la definición. Siguiente diapositiva. Nada más para recordarte, ahí está la palabra, la 7497, que es la que está abajo, Rafa, que viene de la 7495. En el sentido de vigorizar, o sea, de vigor, de fuerza, de capacidad, y se traduce ¿qué? Gigante. Pero la que sigue, 74, bueno, más bien la que está en medio, hacia arriba, 7496, hay otra vez Rafa, que vuelve a decir lo mismo, viene de la 7495. Y esta es la que se traduce ¿qué? Fantasma, muerto, espíritu. Y tanto la gigante de vigor como la de gigante en el sentido de fantasma, muerto, esas 2 palabras vienen de 7495, que significa remendar con puntadas, curar, sanar, restaurar, médico. Parece ser que los refaítas eran buenos ¿qué? Cirujanos, médicos, doctores.
los de carne y hueso y también los fantasmas. Hay gente que se deja introducir por espíritus y se vuelven excelentes médicos y doctores y hacen operaciones. Y eso sigue sucediendo en la actualidad. Ahora, Isaías 14:9, para que veas. El Seol desde abajo se estremece por ti al recibirte en tu venida. Aquí está hablando de Lucero. Por ti despierta a los espíritus de los muertos, dígase refaítas. A todos los jefes de la tierra levanta de sus tronos y a todos los reyes de las naciones. Entonces aquí estamos hablando de refaítas que están ¿dónde? En el inframundo. Contra los que peleó el pueblo de Israel y David fueron contra los refaítas que estaban ¿en dónde? En el mundo natural. Entonces, tanto están posicionados aquí en tierra como están posicionados allá abajo. Ajá. Siguiente diapositiva. Ahora, fíjate. Según la definición, perdón, me voy a regresar a la anterior. De la definición de refaíta, dice muerto, o también significa o figura de fantasma. Fantasma. Bueno, ¿por qué hago énfasis? Ahora sí me paso a la diapositiva. Porque a este Job se le apareció un refaíta. Dígase, fantasma. Entonces respondió Job 26:1. Y aquí está él reconviniendo, exhortando a uno de sus amigos. Dice, entonces respondió Job, si mal no recuerdo, creo que era Bildad: ¿qué ayuda eres para el débil? ¿Cómo has salvado al brazo sin fuerza? Versículo 3. ¿Qué consejos has dado al que no tiene sabiduría? ¿Y qué útil conocimiento has dado en abundancia? O sea, lo está reconviniendo ¿a quién? A uno de sus amigos que lo fueron a visitar. Si mal no me recuerdo, creo que este era Bildad. Dice, ¿qué consejos has dado al que no tiene sabiduría? ¿Y qué útil conocimiento has dado en abundancia? Versículo 4. ¿A quién has proferido tus palabras? Y fíjate lo que le dice. ¿De quién es el espíritu que habló en ti? Amén. ¿De quién es el espíritu que habló en ti? ¿Qué espíritu inmundo chocarrero está metido en ti que está hablando para dar esos consejos tontos? Y dice, las sombras de los muertos o refaítas tiemblan bajo las aguas y sus habitantes. Desnudo está el Seol, región de los muertos, ante él, y el Abadón no tiene cobertura. Entonces, ¿qué le está diciendo Job a uno de sus amigos? ¿Qué espíritu de refaíta te tiene que influenciado para hablar con palabras sin sabiduría y sin consejo, sin conocimiento? Oye, ¿por qué te menciono esto? Entonces, quiere decir que los refaítas entonces pueden influenciar el pensamiento, el actuar y el hablar ¿de quién? De las personas. ¿Está claro? ¿Sí te das cuenta? Los refaítas, fantasmas, espíritus de muertos, etc., algunos tienen la capacidad de influenciar tu mente, tu comportamiento, tu forma de ser, tu forma de pensar, tu forma de aconsejar, tu forma de moverte. ¿Te pueden qué? Confundir o influenciar. Amén. ¿No me crees? Mismo Job dice aquí,
El negocio también a mí me era oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. Otras versiones dice, mi oído ha percibido o ha notado un susurro. Aquí está hablando Job. Dice, me están susurrando algo, me están diciendo algo. Y aclara Job, en imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, sobrevínome un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. ¿Espantaron a Job? ¿Lo espantaron? Y un espíritu pasó por delante de mí que hizo que se me erizara el pelo de mi carne. Como decimos, se le pararon los pelos de punta. Porque sintió la presencia de una entidad malévola que le dio miedo, espanto y temblor al mismísimo Job. ¿Cómo estaba Job? Se paró delante de mí un ¿qué? Un fantasma. También como se denomina ¿a quién? A los refaítas. Se paró un fantasma delante de mis ojos, cuyo rostro yo no conocí, y quedo oí que decía, y empieza a hablar el espíritu. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Así será el varón más limpio que el que lo hizo? Y empieza un discurso, y si tú lees el discurso, no notas así como que nada espeluznante, ni raro, ni palabras malévolas. ¿Qué es lo que está haciendo este fantasma espíritu en Job? ¿Qué es lo que está pretendiendo hacer? Influenciarlo, manipularlo, inducirlo. Y empieza ¿qué? A susurrar. Por eso, en Job capítulo 26, cuando Job increpa a Bildad, su amigo, dice, ¿qué espíritu está hablando en ti? La sombra de los muertos o refaítas tiembla bajo las aguas. Dice, a mí ya se me apareció, capítulo 3, un fantasma que me vino a susurrar. Y a ti ya te susurró porque lo que estás hablando ya no tiene sentido. Amén. Oye, espérame. ¿Qué nombre le dio David al lugar donde ganó? Baal Perasín. Y la pregunta, ¿por qué? Si la victoria era de Jehová. Y me estoy dando cuenta que los refaítas son ¿qué? Espíritus que susurran para convencerte de algo o inducirte a algo. Oye, ¿no será entonces que David fue influenciado espiritualmente? Ahora, si David fue influenciado, ¿será que nosotros podemos ser influenciados espiritualmente? ¿Será que pastores se paran a predicar influenciados espiritualmente? ¿Será que ministros, apóstoles, profetas, evangelistas, presidentes, políticos se paran a decir y hacer cosas influenciados espiritualmente? Y que piensan que son ellos, pero que en realidad es un susurrador refaíta, espíritu de fantasma. Amén. ¿Será? Pregunto yo. Siguiente diapositiva. Fíjate, Isaías 8:19. Y si os dijeren, preguntad a los pitones o pitonizos y a los adivinos que susurran hablando. Entonces los pitonizos o los adivinos que tienen espíritus refaítas, espíritus de muertos, que tratan de ¿qué? Influenciar la conducta de la gente. Dice, preguntad a los pitones o pitonizos y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios?
¿apelará por los vivos a los muertos? Levítico 20:27. Y el hombre o la mujer en quienes hubiere espíritu de pitonizo o pitonisa o de adivinación han de ser muertos. Los apedreará con piedras, su sangre sobre ellos. O sea, con estos Dios no tiene contemplación. Dice, a esos mátenlos. Porque qué tal que empiezan a influenciar con sus susurros y pueden provocar grandes problemas, grandes catástrofes. Porque empiezan ¿a qué? A influenciar, a susurrar. Dice, con estos no quiero contemplar. A estos los matan y los matan a pedradas. Punto y se acabó. Porque es tal su capacidad de influencia sobre del pueblo. Estos no son cualquiera. Y hay lugares que están infestados de estos espíritus susurradores. Ve lo que dice Isaías 29:3. Acamparé contra ti, rodeándote. Pondré contra ti vallas de asedio y levantaré contra ti baluartes. Entonces serás humillada. Está hablando aquí de Jerusalén, Está hablando aquí de Jerusalén. Entonces serás humillada. Desde el suelo hablarás. ¿Qué? ¿What? Desde el suelo hablarás y desde el polvo donde estás postrada saldrá tu habla. ¿Voces que vienen de dónde? ¿Del suelo? Tu voz será también como la de un espíritu de la tierra y desde el polvo susurrará tu habla. Como la de un fantasma. Entonces hay lugares que están ¿qué? Infestados, llenos de ¿qué? De espíritus que te están susurrando, que te están influenciando, que te están manipulando, que te están induciendo. Amén. Oye, ¿y entonces qué será el valle de Refaín? Pues es un valle de susurro o de susurradores. Con razón el ingrato David ni cuenta se dio. Él llegó muy salsa, muy sacalepunta, decimos aquí en México, muy... al cabo Dios me dijo que voy a ganar y que voy a derrotar a los filisteos y me lanzo ahorita contra ellos y ¡pras! Y sí, ganó a los filisteos, pero fue derrotado por los espíritus. Llámale Baal Perisín a este lugar, llámale Baal. No sé cómo se oye la voz de un susurrador, bendito Dios, no he escuchado una todavía. Llámale Baal Perisín. Y ahí tienes al atarantado de David. Y este lugar, en honor de la victoria de Jehová, se va a llamar Baal Perisín. Le dio todo el crédito. ¿Por influencia de quién? De los susurradores, el valle del susurro. Ah, con razón. Ahora espérame. Y dice que los ídolos se los llevaron. En Crónicas dice que los quemaron. Pero no dudo que muchos de ellos o algunos de los soldados de David se los llevaron y se los metieron en... Quédate conmigo. No dudo. A lo mejor algunos sí los quemaron, pero otros 2 que 3, mira, se los guardaron. Digo, si David cayó, ¿qué será de los otros? Amén. Ahora, espérame. Porque con esto ya entendemos un montón de cosas. Vamos a releer 2 de Samuel 5:17. Vamos a volver a releer, fíjate. Al oír los filisteos que David había sido ungido rey sobre Israel, todos los filisteos subieron a buscar a David. Y cuando David se enteró, bajó a la fortaleza. Y los filisteos llegaron y se esparcieron en el valle de Refaín, el valle de los gigantes, el valle de los muertos, el valle de los espíritus susurradores. Dice,
estos son mis terrenos. Aquí están nuestros cuates, aquí están los muertos que consultamos, aquí están los pitonizos, aquí están los adivinadores, aquí están los que... Aquí vamos a pelear. Y está a 8 kilómetros de Jerusalén, del templo. Amén. O sea, quiere decir que el monte del templo está bajo el asedio, bajo la influencia espiritual de un valle de susurro. Dice, David consultó al Señor diciendo, ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y el Señor dijo a David, sube porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. David fue a Baal Perasín y allí los derrotó. Y dijo, el Señor ha abierto brecha entre mis enemigos delante de mí como brechas de agua. Por eso llamó a aquel lugar. Y ahí está. Ya sabemos por qué. Influenciaron ¿a quién? A David. Y ellos abandonaron allí sus ídolos y David y sus hombres se los llevaron. Si no fuera por Crónicas, doble tunda David. Llama a Baal Perasín y se lleva los ídolos. Entonces, para mí, algunos se los llevaron y otros fueron quemados. Ahora, segunda parte. Después los filisteos subieron de nuevo y se esparcieron por el valle de Refaim. Dice, va la segunda. Y ahora notamos por qué la estrategia. ¿Por qué se cambió la estrategia? Cuando David consultó al Señor, él dijo, no subas directamente. Da un rodeo por detrás de ellos y sal a ellos frente a las balsameras. ¿Por qué cambió la estrategia? ¿Por qué crees? Pues porque dijo Dios, a este me lo influenciaron la primera vez y si va, ahí va otra vez de atarantado y ni cuenta se ha dado. Y antes de que me lo manipulen mental o espiritualmente, espérate David, ya no es así directamente. Vamos a cambiar de estrategia. Porque si no vas a volver a sucumbir ante el encanto de los susurros. Te perdono la primera, ya me llamaste Baal. ¿Qué vas a hacer en la segunda? Dice, antes de que suceda cualquier cosa, aguanta. Pero ve lo que le dice el versículo 24. Cuando oigas el sonido, oye, escucha por favor. Cuando oigas el sonido de marcha en las copas de las balsameras, entonces actuarás rápidamente, porque entonces el Señor habrá salido delante de ti para herir al ejército de los filisteos. Espérate, David. Ahora esta pelea no es tuya. Ya no eres tú. Ahora soy yo. Amén. Ahora soy yo. Pero ve lo interesante. Cuando oigas el sonido de marcha en la copa de las balsameras o de los árboles de bálsamo. ¿Sonido de qué? De marcha en la copa. ¿Cuándo has visto marchar ejércitos en la copa de los árboles? Amén. Pues serán de changos porque... Cuando oigas el sonido de marcha en las copas de las balsameras. ¿Qué? ¿No se te hace raro? Entidades marchando en la copa de los árboles. No puedo decir hombres. Amén. Oye, ¿te das cuenta cómo aquí en el Valle de Refaim pasan cosas raras? Te influencian espiritualmente. Te atacan directamente. Algo notó Dios que dijo, no, ahora voy yo. Ahora evítalos. Todavía no estás preparado ni capaz, ni cuenta te dices de lo que te hicieron la primera vez. Y es más, en esta segunda voy a pelear yo por ti. Versículo 25.
David lo hizo así, tal como el Señor le había ordenado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta Yezer. Ahora, a mí que me expliquen eso del sonido de marcha de las balsameras, en la copa de las balsameras. Lo que sí es cierto, la pelea o confrontación que iba a tener David contra los filisteos en el valle de Refaín iba a ser una confrontación total y absolutamente espiritual. No iba a ser una lucha física. La primera la ganó, pero en la segunda no tenía posibilidades. Por eso dijo Dios: rodéalos, no vayas de frente, no vayas directamente, cambia de estrategia. Y dice: y ahora voy a pelear contigo yo, porque si no lo hago. Ahora, a mí lo que me importa y lo que me impacta, cuántos susurradores están influenciando a tantos o cuantos líderes de todo este planeta, a tantos o cuantos líderes de distintas iglesias o denominaciones, a tantos o cuantas personas de distintas familias. Y tú y yo pensando que vamos bien, que estamos haciendo bien las cosas. ¿Y no será que nos están susurrando? Amén. Bueno, siguiente diapositiva. Para entender esto, te puse el mismo versículo de el sonido de marcha en la copa de las balsameras, pero en la versión en inglés. Nada más para identificar los números Strong. Nada más para identificar los números Strong. Amén. Cuando te hablo de las balsameras, es la palabra, el número Strong 1057, que se traduce literal: árbol que llora. Árbol que llora. Y dicen ahí, algún tipo de árbol que destila goma, tal vez el bálsamo, porque hay algunos que destilan algún tipo de mirra, algún tipo de, ¿cómo se llama? Cera, savia, algo. Voy a no, pues está llorando. Pero yo me estoy dando cuenta conforme todo que te estoy explicando. ¿Y qué tal que sí son árboles que lloran? ¿Qué tal que sí son seres chillones? Amén. Amén. Bueno, ¿no me crees? La palabra, cuando escuchas el sonido, de hecho ahí ponen en inglés Psalm, si alcanzas a ver, 69-63. Y se fueron con la traducción más amable. Porque la palabra 69-63, que tradujeron sonido, de hecho en inglés también es sound. Fíjate literalmente lo que significa. Col, de una raíz que significa llamar en voz alta, alarido, alboroto, balido, chasquido, grito, hablar, noticia, pregonar, trueno, voz. Muy bien se pudo haber traducido: cuando oigas el grito de guerra de las balsameras en la copa de las balsameras, cuando oigas el grito, cuando oigas el alarido, cuando oigas el pregón, cuando oigas la palabra. Amén. Bueno, sigo. ¿En dónde dijo que cuando oigas el sonido de, en la qué? En la copa. Y ahí es donde dije, no, esto está mal traducido. Porque la palabra copa en el hebreo es la 7218. 7218. Que literalmente significa Rosh, que es la palabra hebrea que denomina cabeza. Cabeza. Y es más, de todas las posibles traducciones, ahí en 7218, no aparece por ningún lado copa,
de árbol. Y es la palabra que se utiliza para cabeza. Oye, cuando oigas el grito de la cabeza de los árboles que lloran, cuando oigas el grito de guerra, el alboroto de esos seres raros. Bueno, como no me crees, yo siempre digo que no me creen, te voy a dar un montón de versículos. Te voy a releer. Segundo el libro de Samuel 5:22. Después los filisteos subieron de nuevo, se esparcieron por el valle de Refaín, el valle de los espíritus, el valle de los muertos, el valle de los fantasmas, el valle de los que te influencian, el valle de los pitonizos, adivinadores, susurradores, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando David consultó al Señor, él dijo: no subas directamente, da un rodeo por detrás de ellos y sal a ellos frente a las balsameras, los árboles chillones. Y cuando oigas el grito de marcha en las cabezas de los árboles llorones, entonces actuarás rápidamente, porque entonces el Señor habrá salido delante de ti para ir al ejército de los filisteos. ¿Para ir a quién? Entonces quiere decir que el ejército de los filisteos estaba conformado por dos grupos. Un grupo por soldados de carne y hueso y otro ejército por entidades espirituales. Que ahora fue necesario que interviniera ¿quién? Jehová mismo. Porque tú y yo, ¿cómo habríamos de pelear contra un grupo de entidades espirituales? Un ejército de entidades espirituales. Y entre ellos pues estaban unos árboles medios raros, medios especiales, medios chillones, llorones, medios gritones, medios, quién sabe qué carambas eran estas cosas. Como no me crees, voy a leer varios versículos. Primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 31. Alégrense los cielos, regocíjese la tierra y digan entre las naciones: el Señor reina. Ruja el mar y cuanto contiene, regocíjese el campo y todo lo que en él hay. Entonces los árboles del bosque cantarán con gozo delante del Señor, porque vienen a juzgar la tierra. Árboles cantadores y bailadores y gozosos. ¿Lo dice o no lo dice? Ay, pastor, es que eso es metafórico, es que eso es espiritual. No, Señor, esto es literal. Bueno, Salmo 96:11. Alégrense los cielos y regocíjese la tierra. De hecho, es una calca del de Crónicas. La tierra ruja, el mar y cuanto contiene, goces el campo y todo lo que en él hay. Entonces todos los árboles del campo cantarán con gozo delante del Señor, porque Él viene a juzgar la tierra. Juzgarán al mundo con justicia y a los pueblos con su fidelidad. ¿Los árboles alaban? Sí. ¿Los árboles cantan? Sí. ¿Con gozo y alegría? Sí. Salmo 148:7. Alabad al Señor desde la tierra, monstruos marinos y todos los abismos, fuego y granizo, nieve y bruma, viento tempestuoso que cumpla su palabra, los montes y todas las colinas, árboles frutales y todos los cedros. ¿Qué hacemos con esos versículos? Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Porque con alegría saldréis y con paz seréis conducidos. Los montes y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo delante de vosotros, y todos los árboles del campo batirán palmas. Bueno, hasta aplauden estos ingratos árboles. Bueno, estos gozosos árboles. Entonces te tendría que hablar de las entidades arbóricas, de las entidades semejantes a los montes y a las colinas. ¿Quiénes son esos seres? No te pierdas el emocionante capítulo. ¿Qué son? ¿Cómo son? Ezequiel 17:24.
Y todos los árboles del campo sabrán que yo soy el Señor. Lo reconocen, se postran. Dice, humilló al árbol elevado y elevó al árbol humilde. Secó el árbol verde y hago reverdecer al árbol seco. Yo, el Señor, he hablado y lo haré. Zacarías 11:1. Abre tus puertas, Líbano, y consuma el fuego tus cedros. Gime ciprés, porque ha caído el cedro, porque los árboles majestuosos han sido derribados. Gemid encinas de Basán. ¿Y dónde estaban los gigantes refaitas? En Basán. En Basán. Gime ciprés, porque ha caído el cedro, porque los árboles majestuosos han sido derribados. Gemid encinas de Basán, porque ha caído el bosque impenetrable. Isaías 10:33. He aquí el Señor Dios de los ejércitos desgajará el ramaje con terrible crujido. Los árboles de gran altura serán cortados y los elevados serán abatidos. Él cortará la espesura del bosque con hacha de hierro y el Líbano caerá ante el poderoso. Y ya nada más, porque ya no me da tiempo, te pongo dos pasajes. Lee Jueces capítulo 9, versículos 8 en adelante, y Ezequiel capítulo 31. Por ejemplo, en Jueces se habla cuando los árboles van a pedir rey. Y primero le piden al árbol de olivo, después van con la higuera, después van con creo que van y terminan con la zarza. Bueno, ahí léelo. Y en Ezequiel capítulo 31 habla de todos los árboles altos que estaban en el Edén, en el huerto de Dios. Entonces, siguiente diapositiva. Si leo 2 de Samuel 5:24, cuando oigas el grito de marcha o el grito de guerra en la cabeza de los árboles llorones, ¿pueden gritar los árboles? ¿Pueden gritar un grito de guerra? Pues si cantan, si danzan, si alaban, si van a ser juzgados, si baten palmas, oye, que se echen un grito de guerra. Amén. No es nada raro. Entonces, parte del ejército de los filisteos era un ejército de entidades espirituales, que por eso dijo Dios, ahora no ve directamente, rodéalos, no vayas de frente, evítalos, porque te van a... Si ya en la primera me dijiste es Baal. Amén. Ahora aquí viene lo interesante. Pastor, ¿y qué será con los que nos están influenciando hoy? Ya vimos que del polvo de la tierra salen ¿qué? Los susurros. Influencian. Entonces, con todo esto, termino con esta última diapositiva y vamos a releer todo y en automático se van a entender muchas cosas. Profecía sobre Damasco. He aquí Damasco dejará de ser un lugar guardado o protegido por vigilantes. Y vendrá a ser un montón de caídos o néfilim. Ya te lo expliqué, ya lo sabes. Abandonadas están las ciudades de Aroer. En Aroer empieza la tierra de gigantes, los emitas. Dice, abandonadas están las ciudades de Aroer, serán para los rebaños, para que se echen en ella y no habrá quien los espante. 3, 4 y 5 ahora empiezo a entender, empiezo a comprender muchas cosas. Desaparecerá la fortaleza de Efraín y la soberanía de Damasco, y el resto de Aram vendrá a ser como la gloria de los hijos de Israel, declara el Señor. Acontecerá en aquel día que la gloria de Jacob, Israel, menguará y enflaquecerá la gordura de su carne. ¿Por qué se va a debilitar Efraín? ¿Por qué va a enflaquecer Jacob o Israel? ¿Por qué? ¿Por qué crees? Versículo 5 te lo dice. Será como cuando el segador recoge la mies y su brazo cosecha las espigas, o será como el que recoge espigas en el valle de Refaín. Porque se va a activar el valle de Refaín,
el valle de los susurradores, el valle de los espíritus de muertos fantasmas que van a influenciar ¿a quién? A las personas, a las gentes, a los líderes, a los políticos, a los pastores, a los ministros, a las coberturas. Pero sobre todo en el ámbito cercano a Israel está el valle del susurro, para tratar de influenciar lo que viene. Y ya están pregonando la venida de Cristo, pero en realidad es el anticristo. Y ya están pregonando el levantamiento del tercer templo. Y ya están influenciando a un montón de líderes a nivel mundial para que se forme todo de acuerdo al plan demoníaco de Satanás y preparar la venida del anticristo. Y están siendo influenciados un montón de gente, de líderes a semejanza de David, y ni cuenta se están dando que están siendo influenciados por un montón de susurradores. Cuida que en tu iglesia, que en tu familia, que en tu casa, que en tu cobertura, que en tu trabajo no vaya a haber espíritus susurrando, que ni cuenta te das de lo que están queriendo provocar. Hoy en día necesitamos algo urgentemente: discernimiento. Hoy escuchamos un montón de prédicas en todos lados, y qué tal que vienen ya sesgadas, influenciadas. ¿Qué tal que te están predicando sesgado y torcido? Y te acabo de comprobar que a David lo influenciaron. Y tan lo influenciaron que Dios dijo: ya no vas de frente. Rodéalos, porque esta ya no es tu batalla, esta me pertenece a mí. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Nos vemos la próxima semana.